Bienvenidos a nuestro y vuestro podcast Café con Dios. En él buscamos conocer a Dios y hacerlo conocido. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de las historias y testimonios que Dios permite que vivan sus hijos. Este será un podcast dirigido a todos los públicos, en el cual vamos a traer distintos invitados de distintas edades, distintas culturas, en el que aprenderemos algo de la parte de Dios. En el día de hoy, en nuestro testimonio de fe, tenemos a nuestro pastor de nuestra congregación, Bien. Pastor Leonardo, en el cual vamos a hacerle ciertas preguntas, y yo quiero empezar con una pregunta de ¿cómo ha sido o qué recuerdas tú de la parte de Dios en tu niñez? Amén. Bem-vindos a todos, não? Outra vez ao podcast. Nós estamos aqui, não? Em Espanha há 18 anos, não? Com a igreja atualmente como Expansión Church. Como a pergunta foi hecha, não? Como foi minha niñez? ¿Cómo fue tu niñez al principio de la vida cristiana y en tu iglesia? Sí. Yo conocí a Jesús, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, ¿no? Me llevaron, ¿no? A través de una novia me llevaron a una iglesia bautista. A principio, ¿no? Como éramos católicos, la familia, a los primeros 3 meses que frecuenté, ¿no? A mí era un poco incómodo porque nuestras costumbres, como siempre digo aquí, influencian mucho en lo que Dios quiere de nosotros, quiere que hagamos. Pero al pasar del tiempo, ¿no? Como yo ya andaba en el mundo de la música, me llamó mucho la atención la alabanza, ¿no? La dedicación de los músicos. Además, los diáconos de la iglesia tenían un trabajo importantísimo, ¿no? En hacer que nosotros conociéramos a Jesús. Entonces yo acepté ahí un día a Jesús, ¿no? Empecé a ir a la iglesia, a frecuentar, a congregar. Y me llamaba mucho la atención la música, cual fue una de las áreas que yo trabajé por muchos años, ¿no? Desde los 16, hoy tengo 46. En el principio no había internet, no había esta estructura. Y yo lo que hacía era, ¿no? Sentar en el primer banco, ¿no? Tener atención a los músicos. Y lo que he hecho yo para conquistar mi lugar ahí fue pedirles que fuera a limpiar los instrumentos, ¿no? Limpiar la batería, aunque el instrumento que yo tocaba era la guitarra, y limpiar todo el instrumental del equipo, todo lo que hacía parte de la banda, del ministerio de alabanza, yo cuidaba voluntariamente, ¿no? Yo pedía a ellos eso, sentaba adelante, copiaba las músicas, ¿no? En la época eran cintas cassette, yo pedía las cintas cassette y iba escuchando. Entonces, mi principio no fue fácil, pero por la gracia de Dios, yo, ¿no? Caí en la gracia de ellos, conquisté el corazón de ellos. Yo en esta época no era un eximio, un buen músico, estaba aprendiendo, pero a través de este trabajo voluntariado que partió de mi interior, de servir a la iglesia, a cual yo entendí que desde el principio era necesario ese servicio, eso cambió toda mi vida, cambió mi trayectoria, hizo con que yo aprendiera a amar mi congregación, mi iglesia, mis pastores, mis líderes principalmente, a tener en ellos un ejemplo. Entonces eso, conquisté el corazón de ellos. Ellos, mira, ahora tú estás preparado para tocar. Vamos a empezar a ensayar, tú vienes. Entonces, eso fue mi principio, ¿no? Y de ahí adelante, ¿no? Encontré personas que me ayudaron y que siempre depositaron confianza en mí, ¿no? En el llamado a cual Dios empezó há tantos años atrás y a cual hoy yo estoy viviendo las promesas de Dios. El pastorado vino seguinte con los años que yo pasé, pero el comienzo fue, yo tuve que esforzarme muchísimo, ¿no? Para lograr por lo menos tocar en un culto de la semana hasta llegar el domingo, los cultos oficiales de la iglesia. Qué fuerte, o sea que vemos cómo a partir de la música es lo primero que Dios empieza a poner en ti para conquistarte, ¿no? Sí, para sí. llamarte ahí. Sí, la música fue fundamental en mi vida. Y yo siempre digo, ¿no? La música, la iglesia, el ministerio de alabanza es fundamental para quien va a traer la palabra, para quien va a venir al culto. Entonces eso es importante que siempre sea una área que nosotros nos dediquemos a ella, cuidemos de ella, porque eso es un respaldo para la iglesia y para quien va a predicar.
Entonces la música ella mueve corazones, mueve vidas. Lo que me parece a mí curioso que es con 16 años tener la disposición de servir y que sea limpiando. Yo creo que hoy en día un joven o alguien que tú le pidas o esperes de él algo voluntariamente es muy difícil. Sí, sí, es complicado, ¿no? Pero Jesús siempre dijo, ¿no? Que Mejor ser servido, no, mejor mejor servir que ser ser servido, ¿no? sí. Y aquel que es grande en el reino de Dios, a cual es un tema, el reino de Dios que siempre tocó mi vida, Jesús dice, ¿no? Mayor es aquel que sirve, ¿no? Él vino para servir. Hasta un hecho que cuando Jesús estaba en la última Santa Cena, un hecho también que yo hablo bastante en mi libro, fue cuando él sacó la túnica y puso atado a la cintura. Eso era una tradición judía, ¿no? Cuando se ataba la toalla a la cintura, la túnica a la cintura, él se transformó en un siervo. Él quería pasar este ejemplo a los suyos, ¿no? Es como si hoy en día, nosotros que estamos aquí en el País Vasco, es normal, vemos los delantales, ¿no? Atados por la cintura. Entonces, ¿qué quería Jesús significar con eso? Él era el Hijo unigénito del Padre, el Hijo de Dios, y él expresa con esta actitud, ¿no? Que él vino para servir lo que él, ¿no? Los suyos, ¿no? Entonces, la actitud de nuestro corazón para conquistarmos posiciones, vamos a decir así, para sentarmos con príncipes, nosotros tenemos que servir primero, ¿no? Quer dizer, toda nuestra vida es una vida de servicio, y yo amo el ministerio diaconal por eso, porque aunque tú seas pastor o apóstol, evangelista o un presbítero, eternamente tú serás un diácono. Porque de verdad el servicio del diácono es lo que nosotros hoy estamos haciendo aquí. Estamos sirviendo a la iglesia con un material que va a incentivar a otras personas a decir, mira, como fue el testimonio del pastor, yo voy a servir. Porque mañana voy a estar en el lugar que él está. Entonces, yo seguí la trilla de mis pastores, ¿no? Aprendí con mis pastores a amar vidas, a amar misiones, a amar las naciones. Y hoy, gracias a Dios, estoy viviendo las promesas de Dios. Qué bueno. O sea, que vemos cómo empiezas a través de la música y aprovechando y cogiendo el tema por ahí que habla de los líderes y pastores, ¿qué influencia o qué importancia tuvieron los pastores, los líderes que tú tuviste en tu infancia? Sí. Mi primer pastor, ¿no? Él era de una iglesia bautista avivada, ¿no? En el Brasil tiene dos tipos de iglesia bautista, las que son renovadas por el Espíritu y las iglesias que son llamadas primera bautista, ¿no? Pero empecé con este pastor, a cual me hizo comprender y amar la obra de Dios. En seguinte, yo tuve un pastor que se llama Cássio Moraes, y nosotros tuvimos el honor de traerle antes de su fallecimiento aquí a Europa. Vino aquí en mi casa, cuando yo vivía en Irún. Tuvimos el honor de traerle a un retiro en Portugal, a cual yo tuve el honor de predicar el año pasado, uno de los mayores retiros de jóvenes de Portugal. Tuvimos el honor de traerle. ¿Quién fue este hombre que me enseñó a amar a las naciones? Este hombre fue uno de los primeros misioneros enviados de la Iglesia Bautista de Lagoinha, una de las iglesias más conocidas hoy en Brasil y también en el mundo. Él fue el primer misionero enviado a Albania, cuando aún no se podría entrar con literatura de ningún tipo religiosa. Ellos fueron un grupo de hermanos. Este pastor llamado Cássio Moraes se fue como cantor, porque tenía algunas canciones. Otros se fueron como médicos o como abogados, como sus profesiones normales, para conocer el país de Albania. Este pastor fue obligado a ir a una boate de noche, una discoteca, y le pidieron que cantara ahí. Un de los ministros del gobierno en la misma discoteca, y él dijo, ¿y ahora qué hago? Y el Espíritu le dijo, no, canta las canciones que yo te doy, las canciones que ellos no van a entender la lengua. Entonces empezó él a cantar, ¿no? Canciones de Dios, que hablaban en el nombre de Dios, y todo bien. Se sentó y percibió que el ministro del gobierno estaba mirando. Y al final, como Dios es tan bueno, cuando salieron de la discoteca, se acercó el ministro y le dijo a él, mira, yo sé todo que tú has cantado, y yo hablo varios idiomas, pero tú tranquilo. Porque estaba corriendo el riesgo de ser preso, encarcelado, por el hecho de hablar de Dios, donde era antiguamente Albania un país que no se podría hablar de Dios. Entonces este hombre después se fue a Italia, en la región de Cantabria, no, de la Calabria, y él empezó una iglesia ahí solamente con sus 2 hijos y su mujer. Y
dejó una iglesia grande, ¿no? Y por la gracia de Dios un día tuve el honor de ser pastoreado por este hombre, a cual me incentivó y me enseñó a amar las naciones y desear un día ser un misionero en las naciones. Entonces eso fue un proceso en mi vida, a cual yo deseé a buscar. Fue fácil, no, porque teníamos que, tuve yo y el ministerio nuestro de jóvenes, tuvimos que orar mucho, tuvimos que buscar mucho a Dios. Nuestras vigilias empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Cuando subíamos al monte, muchas veces fomos robados por la calle a punta de pistola, a punta de cuchillo, ¿no? Pero nosotros proseguimos en este llamado a cual Dios puso en nuestro corazón. Y de ahí vino, ¿no? El bautismo con el Espíritu Santo. Todo este deseo de seguir a las naciones, de venir a las naciones, y Dios nos concedió eso a través de la búsqueda y a través del incentivo de un hombre a cual de verdad fue un misionero en potencial utilizado por Dios aquí en Europa. Sí, algo que yo veo a través de tu testimonio es lo que dices, y veo la importancia que tiene un líder o un pastor sobre sus ovejas. Al ser buen ejemplo, por ejemplo, yo veo en ti un padre de casa, un buen padre, es algo que como líderes, y no siendo líderes, también tenemos que ser ejemplo, que es algo que en tu testimonio veo. Y yo la pregunta que tengo ahora es, ¿cómo ha sido el dejar a tus padres, el dejar a tu familia en Brasil y venir a Europa? Sí, eso es una pregunta interesante, porque estos días yo hablaba con mi mujer, la pastora Laira, en el coche, cuando Dios me hizo la promesa, ¿no? Yo no tenía ninguna intención de venir. Da mismo mi hermano Fabrício, pastor Fabrício, al cual conocéis, él fue el primer que vino a Europa, y yo incontables veces yo le llamé llorando para que volviera a casa, ¿no? Entonces yo no tenía ninguna intención hasta que Dios hablara conmigo, pusiera en mi corazón el deseo, el fuego y la disposición para dejar mi país, dejar mi familia, ¿no? La palabra dice, nosotros hemos dejado familia, padre, madre, ¿no? Pero aquí vamos a tener también otros padres, otras madres, ¿no? Y vamos a estar cercados de gente que hacen este trabajo. Pero no es fácil. Solamente el fuego del Espíritu Santo que te puede mover a las naciones, que te puede hacer dejar eso. Entonces yo hablaba con Laira, ¿no? ¿Cuánto hemos dejado, ¿no? Para estar aquí? Para vivir, no digo vivir nuestros sueños, pero vivir los sueños de Dios, lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces es un proceso duro, pero que yo te digo, nuestra paga cuando vemos una persona llorando, cambiando la vida, diciendo quiero entregar mi vida a Jesús, quiero tornar-me una persona diferente. Entonces eso es algo que nosotros amamos hacer y amamos ver. Hasta nosotros fomos invitados, ¿no? a predicar el día 10 de mayo en un congreso de hombres que habla de un tema muy fuerte, ¿no? Que es restaurando el sacerdocio. El sacerdocio cual empieza en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque yo no puedo ser pastor aquí, pastor vuestro, si mi mujer no me tiene como un sacerdote, no me tiene como su pastor, si mis hijos no ven en mí el ejemplo, ¿no? Y la responsabilidad del sacerdocio, a cual nosotros vimos sobre la vida de Isaac, y cuando él puso la mano sobre mismo Jacob, utilizando de falsedad, de engaño, fue bendecido. Yo veo eso en mi vida cuando yo pondría la mano a la noche sobre la vida de Nico, y hoy el músico que él está se tornando, porque fue a partir de la imposición de manos, un tema que yo también trato en este libro, El Reino de Dios, a cual vamos a hablar después, que es la transferencia de unción. Y la transferencia de unción no quiere decir que tenga que ser no a través de las manos. En un tiempo Dios utilizó manos, hoy también, pero la promesa en Joel dice que en estos días el Espíritu va a venir sobre toda la carne. Pero aún sobre nuestras manos, como sacerdotes en nuestro hogar, tenemos la autoridad sobre la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra esposa. Y eso va a acontecer y va a acontecer como, ¿no? Me preguntó Jordan en una ocasión, nuestro guitarrista, ¿no? Como si Nico había nacido en los caminos del Señor. Sí. Y él me dijo, mira pastor, esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno nace, cuando su padre no libera una bendición sobre su hijo, de verdad como la cosa se va transformando, se va aconteciendo. Y a veces vemos esos testimonios en personas famosas, pastores famosos, pero eso acontece con personas comunes como nosotros, en el seno de nuestro hogar.
y hoy puedo ver la gracia de Dios sobre la vida de mi hijo, ¿no? Empezó mucho más nuevo que yo. En su edad, yo no tenía el nivel musical que él tiene hoy. ¿Por qué? Porque fue una bendición, la cual hace parte de la pregunta, ¿no? El pastoreo en el seno del hogar hace mucha la diferencia en nuestra vida. Estoy seguro que muchas de las personas que nos ven y nos van a escuchar, al igual que tú y al igual que nosotros, que estamos aquí, no pertenecemos a este país, pero Dios nos trajo hasta aquí. ¿Cómo fue ese choque de cultura en el momento en el que llegáis y cómo os habéis ido aclimatando poco a poco a esta cultura tan diferente, entiendo, que la que hay en Brasil también? Eso es. La cultura es otro tema que yo trato en el libro. ¿Cómo impacta nuestra cultura en el reino de Dios? ¿Por qué yo digo el reino de Dios? ¿No? Porque el reino de Dios no es un reino que va a venir o que ya pasó. Por eso, él es un reino que empezó en el pasado, que nosotros estamos viviendo él aquí ahora y que va a venir pues, futuramente, ¿no? Con la venida de Jesús otra vez y vamos a reinar con él, dice la palabra. Entonces, nuestra cultura, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿No? En Brasil, la cultura del samba, de la barbacoa, en el país de Nosle, en Colombia nosotros sabemos, tú que viniste, en Colombia también, son culturas tropicales, son culturas musicales y son culturas que de fiesta, ¿no? Entonces eso que nosotros, delante de nosotros cuando venimos para Europa, no queremos que estas costumbres sigan en nuestra vida. Y eso nos impide muchas veces de avanzar, porque en el reino de Dios hay que haber una disciplina muy grande, ¿no? Una disciplina de oración, una disciplina de constancia, una disciplina de congregar, ¿no? Porque si tú no congregas, tu pastor no te ve. Si tu pastor no te ve, ¿cómo él te va a poner o te va a ver, identificar que tú tienes un potencial? Yo leía un texto y me decía que hoy lo que nos falta no es el potencial, lo que nos falta es la transformación. Entonces, la transformación de qué? De nuestra cultura, de nuestras costumbres, de aquello que fue enraizado, arraigado en nuestra vida desde nuestras naciones. Porque venimos aquí, es una cultura totalmente distinta. Y tenemos que nos preguntar, ¿será que tenemos que cambiar totalmente? Sí, porque no sabemos quién está ahí fuera y quién nos va a aceptar siendo cristiano y viviendo nuestra cultura, ¿no? Y hoy nos deparamos muchas veces con esa situación. La persona a veces viene un final de semana, pero ya programó dos otros, porque sabe que va a ser sol. Vivimos en el País Vasco, sabemos que aquí llueve muchísimo. Este año el invierno fue durísimo. Estamos en la primavera, hoy hacía 10 grados cuando salí de casa, en plena a las 10 horas de la mañana, con lluvia. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra cultura. Pero yo digo, ¿por qué que yo hago eso? ¿Porque yo soy pastor? No, porque desde mis 16 años yo priorizé mi vida con Dios. Mi cultura no cambió cuando vine para Europa. Mi cultura empezó a cambiar cuando yo acepté a Cristo. Y de verdad, el fuego de su Santo Espíritu impactó mi vida, me cambió. Entonces, mi mentalidad se fue cambiando. Ah, pastor, ¿fue fácil? Claro que no. También me gusta la playa, también me gusta el sol, me gusta el monte, me gusta un montón de cosas. Pero yo tuve que elegir, ¿no? En hacer de mi ministerio un ministerio fructífero, en saber lo que yo estoy haciendo cuando estoy tocando, ¿no? En dedicarme a la lectura, a conocer el Evangelio, a conocer la palabra de Dios, ha sido una cosa fácil, no. Nadie va a decir, yo me levanto con las ganas de leer Génesis o Apocalipsis, no. Ese es un cambio de cultura y una disciplina que nosotros tenemos no que ser impuesta por su pastor. Además, nada que es impuesto es hecho con amor. Es como... Tú tienes que hacer una elección, ¿no? Tú que nos escucha, que nos está viendo, Dios está llamándote, nos está llamando para su reino. El reino de Dios, a cual hablo aquí también, es un reino activo, un reino de guerra. No es un reino pacífico. Nosotros en este momento estamos guerreando contra principados y potestades para que este material llegue a vidas y las convenza de que el reino de Dios es lo mejor para sus vidas. Que como dice el texto, buscando el reino en primer lugar, ¿qué va a acontecer con nosotros? Vamos a ser prósperos espiritualmente, vamos a ser bien sucedidos en nuestros matrimonios, porque tú estarás de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, nuestra cultura, ella puede impactar de manera negativa en el reino de Dios si nosotros no la cambiamos
por la cultura de la palabra de Dios. Un tema que yo siempre me gusta hablar en Hechos 2:46, ¿no? Ellos seguían la doctrina de los apóstoles, ¿no? La doctrina de los apóstoles, en suma, que era? Estava en el templo y en las casas. No era solo en el templo. Comían juntos, partían el pan en las casas, estaban en oración. Estar juntos, ¿no? Esa cultura de estar juntos no es mundana, es bíblica. La cultura de sentarse a la mesa y comer juntos no es mundana, es una cultura del reino de Dios. Ese tipo de cultura, ella impacta positivamente en el reino de Dios, cambia nuestra realidad. Porque tú vas a querer venir, vas a querer ir a conocer un sitio que hay mucha gente frecuenta. Entonces, pero si la gente llega aquí, a cual es el caso de muchos lugares, que mucha gente ya me dijo, pastor, pero aquí no hay esta comunión. Aquí no hacen como vosotros hacéis ahí. Pero no es porque, querido, vino del mundo. Eso es una cultura que nosotros tenemos que poner en práctica, ¿no? Además, mañana mismo vamos a tener una comida de comunión. Es la práctica de la palabra de Dios lo que dice en Hechos 46. Ellos se sentaban, comían juntos, pasamos un tiempo de oración en el templo, ya tenemos nuestras reuniones en los hogares y nuestra costumbre está cada día, ¿no? En dirección a la costumbre del reino de Dios, impacta positivamente el reino de Dios. Amén. Con esto de la cultura yo quería compartir algo que igual tú siendo pastor lo habrás escuchado muchas más veces, que normalmente llegan personas, miembros de la iglesia, que por causa de la cultura, ellos te dicen, es que yo soy así. Y yo creo que es lo que tú has dicho, de que la cultura puede o debidamente cambiar negativamente a las personas. Sí. La palabra ella dice que no podemos conformar con este tiempo, mas nuestra mente tiene que ser renovada por el Espíritu. Porque la persona, porque él quiere mantener su cultura, porque él sabe que a partir del momento que el fuego de Dios le invade su vida, él le va a salir de su zona de confort. Porque naturalmente la cultura de nuestros países son parecidas. Ellas nos quieren proporcionar entretenimiento, claro, que estemos confortables, que nuestra carne esté satisfecha, pero la cultura del reino no. Tú estás vestindo una armadura, está preparando para una batalla diaria, constante, a la madrugada, a la noche, al día, en su trabajo, a la semana, hasta que podamos sacar, porque estamos sacando vidas del infierno. Entonces, muchas veces la gente no quiere salir de esta comodidad o lo que de su cultura. Te da placer, ¿no? Te da placer, claro. Mira, voy a estar en mi casa, ahora que estamos aquí grabando el podcast, podemos estar en nuestros hogares. Podemos estar echando un pádel. O si estuviera sola, ido a la playa o al monte. Pero no, nosotros sabemos que el trabajo en el reino de Dios es fundamental para que nosotros podamos alcanzar esta nación, alcanzar España. Por eso tenemos que pedir a Dios la dirección con este trabajo, ¿no? A cual Dios nos tiene permitido, os dio las ganas de hacerlo, de salir de vuestra zona de confort, porque creéis que en el reino de Dios hay solución para las vidas. Amén. Hay transformación en el matrimonio, en las familias, en la vida de nuestros hijos. Creo que también, como decía Norle, es uno de los grandes problemas que vivimos a día de hoy, ¿no? Cómo, independientemente de la cultura en la que llegamos aquí, nos vamos adecuando y nos vamos conformando y acomodando según a nuestras necesidades y lo que queremos. Claro. Eso es, la cultura, además la cultura del País Vasco, ¿no? Es una cultura un poco diferente de la nuestra, pero esa cultura también hay fiesta, ¿no? Hay mucha cosa que nos invita a elegirla primero que el reino de Dios, ¿no? Pero importante, por eso que es importante una persona dedicarse a la lectura de la palabra de Dios, principalmente en los evangelios, ¿no? Donde ella va a tratar nuestro carácter, y tratando nuestro carácter, nuestra cultura ella cambia, ¿no? Cuando cambia nuestro carácter, nuestra visión, ¿no? Aquello que nosotros vemos la posibilidad que hay en Dios, cuando estoy sirviendo a Dios, de que quedar en el mundo, ¿no? Muchos de nosotros ahora podríamos estar en nuestra casa con resaca, ¿no? Porque habíamos pasado una noche en fiesta, utilizando de la droga o de cualquier otra sustancia que no iba a nos dejar tener un buen desempeño en el reino de Dios. Por eso que la cultura es muy dañina si tú no consigues establecer una meta, un blanco, ¿no? Nuestro blanco es Jesús, el único foco, el único deseo nuestro con este trabajo, con esa cultura que nosotros estamos creando
cambiando, ¿no? La mentalidad, es focar, que las vidas, las familias sean cambiadas, sus culturas. Entiendan que, en primer lugar, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Y las demás cosas no serán añadidas, ¿no? Entonces, esta cultura tiene que ser tratada a través de la palabra de Dios, porque no somos ciudadanos de esta tierra. Claro. Estamos aquí por una misión. Entonces, ¿cuál es la cultura que tiene que influenciar nuestra vida? Además por encima de la cultura de nuestro país, es la cultura de la palabra del reino de Dios, la cultura del reino, ¿no? Yo la otra pregunta que tengo es, ¿cómo has podido tú compaginar el ser pastor, el ser padre, el ser esposo? Porque es lo que has dicho tú, igual Nico de niño, o Sofi de pequeña, te pedían ir a la playa, te pedían ir al parque un día de culto. Eso. El poder educar a tus hijos en el camino de Dios. Es interesante porque y es una misión, pero por eso que digo que el sacerdocio empieza en el hogar. Cuestión de Nico, en el principio cuando era niño no tenía entendimiento, ¿no? Quería jugar, quería salir, pero siempre ellos fueron criados en esta cultura del reino. Nico a los 3 días de nacido, ya 3, 4 días que nació, después ya la siguiente semana ya estaba en la casa de Dios, ¿no? Y desde la tripa de su madre ya escuchaba, porque nosotros éramos de la alabanza, sonido a tope. Entonces Nico ya desde el vientre de su madre, como todos mis hijos, fueron impactados por la música, por escucharla. Desde el vientre de su madre ya escuchando este ambiente. Entonces Nico, con el tiempo, cambió su mentalidad, que priorizó su llamado, ¿no? Su llamada, ¿no? En el reino de Dios. Y Sophie ya es diferente. Sophie no tiene un día que ella no pregunta si hay culto. Porque ya nació con esta cultura. ¿Ves la diferencia cuando tú naces con una cultura? No la cultura del país, como podría haber influenciado por la cultura vasca, ¿no? Tanto en España como en Francia. Pero no, la cultura que vive ellas, que tiene en su cabeza, es venir a la iglesia. Es venir a estar con los hermanos en la iglesia. Es venir a servir a Dios en la iglesia. Entonces, nuestros hijos, yo creo que si nosotros fuimos criados en una cultura que no era así antes, hoy nosotros tenemos la obligación o el deber, o sabemos que eso es un privilegio para nuestra vida, servir a Dios. La cultura del servicio, ¿no? Porque cuando nosotros hoy estamos servindo a la iglesia. Dios nos dio talentos, dones, repartió entre nosotros diferentes dones para el servicio de la iglesia. Por eso que digo que el reino de Dios, él avanza, él no está parado, él no está paralizado, él no es pasivo, él es agresivo. Dios nos dio un talento, nos dio condiciones intelectuales, ¿no? Nos dio habilidades en su reino, tanto dones espirituales como dones también para gestionar ese tipo de cosas que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, esa es una señal que el reino está avanzando. Claro. Y en nuestro hogar también. Entonces, si criamos nuestros hijos en esa cultura, va a preguntar a todos los días, mira, ¿cuándo hay culto? ¿Cuándo hay culto? Podemos preguntar a los niños que nacen aquí, ¿no? Que ellos siempre preguntan a sus padres, ¿qué día es el día de culto? Porque la cultura se cambió en el hogar. Compaginar mi vida como pastor, como padre, es un reto, porque nosotros sabemos que no podemos vivir de la obra, no hay condiciones, ¿no? De vivir. Y aún de ser padre, pastor, tengo que ser también, tengo que trabajar en el secular, ¿no? Entonces, coordinar, né, mi vida como pastor, como músico, como padre, como sacerdote, como un empleado en el mundo secular, no es fácil. Pero siempre eso parte de un principio, de su cultura, de la cultura que tú resolviste, ¿no? Cambiar, ¿no? Cuando nos aceptamos a Jesús, hemos alistado a su ejército. Entonces tenemos que cambiar de cultura. Una persona que ya fue en el ejército, como yo ya he hecho parte en mi país, toda su cultura tiene que cambiar. La primera cosa que te hacen es raspar la cabeza, ¿no? Que te vaya a raspar la barba, que te vaya limpio, no para que te vean. Entonces, imagínate en el reino, hoy alistamos, vamos, tú vas a cortar así como un soldado, te voy a dar una camisa, una armadura. Entonces, mismo así, cuando nos aceptamos a Jesús, Él nos empieza a preparar, nos dar armas, como en el ejército, una nueva cultura, una nueva disciplina. Tú tienes que aprender nuevas órdenes, tú tienes que aprender
estar dispuesto a servir, levantarte pronto, preparar todo. Y ese es el reino de Dios, ¿no? Estás dispuesto a servir. Para preparar isso aqui, hubo que haver tuviste que levantar pronto, tuviste que ayer abdicar de su tiempo y preparar todo eso. Entonces eso es fácil cuando tú eres padre de familia, no. Pero si tú quieres de verdad, como yo he dicho, no, la noche se transforma en día. Amén. Entonces, querido, una persona cuando tiene un llamado de Dios, tiene un fuego en su interior, él busca la hora, él busca el tiempo, cuando los hijos durmieron, cuando la mujer durmió, va para la sala, coge la palabra, estudia, proyecta, apunta, escribe su libro, ¿no? No hay impedimento cuando nosotros queremos hacer el reino de Dios, ¿no? Entonces, fácil compaginar, no es fácil, pero es posible, ¿no? Yo conseguí, yo he logrado, y hasta hoy la lucha, acabo de hablar con Juanda, que fue dormir a las 3 de la madrugada porque Theo estaba un poco enfermo, y hoy ya estamos aquí grabando. Mañana tenemos nuestro culto de naciones, que será una bendición. Después nuestra barbacoa, estamos en comunión, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, compaginar no es fácil, pero cuando nosotros entramos en esta cultura, nos aprendemos a nos organizar, como nuestro Dios es. Entonces, ahí la cosa empieza a fluir. Yo creo que es importante también porque hoy en día vemos tu testimonio acerca de cómo estás siendo un pastor que no solamente nos instruye, sino que eres amado por tus ovejas, pero como tú acabas de decir, tuvo que haber un llamado también. Entonces, ¿en qué momento? Porque estoy seguro que muchos de los que nos ven y nos escuchan están preguntando, ¿cómo sé yo cuando soy llamado? ¿Cómo descubrir mi llamado como pastor? ¿Cómo fue eso en tu vida? ¿Cuándo te diste cuenta? Eso, después de esta caminada, ¿no? de esta caminada del inicio, que como somos como bebés, como niños, no sabemos andar, nos hacemos daño, nos frustramos, nos decepcionamos porque esa es nuestra cultura, ¿no? Pero cuando yo empecé la búsqueda por el Espíritu Santo, por Dios, un día yo fui en un encuentro, en un retiro de 3 días que se llama el Encuentro con Dios. En este retiro, Dios habló mucho a mi vida, mucho a la vida de los jóvenes que estaban juntos, y de ahí Dios me dijo, de aquí tu vida jamás será la misma, ¿no? Se pasó algunos meses, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. A partir de ahí, mi entendimiento se cambió, ¿no? Mi vocación comenzó a ser más visible, más palpable, ¿no? Porque yo empecé a recibir habilidades espirituales para empezar a desarrollar mi llamado, ¿no? Con eficiencia, ¿no? Porque las personas que me conocieron antes y que me conocieron después vieron esa diferencia. Mira cómo tú has cambiado, ¿por qué tú estás tocando así? ¿Qué escuela tú has ido? Ninguna. La escuela que fui, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la habilidad musical fue la primera a ser afectada, ¿no? Se transformou totalmente, ¿no? La manera de tocar, eso, por eso que yo digo, el bautismo con el Espíritu Santo es de fundamental importancia, ¿no? Y es real para nosotros, como Lucas, él relató en su libro, capítulo 1, yo siempre me encanta este pasaje, es que él dijo que él ordenó todos los relatos, y que estas cosas que aconteceron con ellos fueron seguras, fueron certísimas. Entonces, Lucas incluía en eso el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Tanto que escribió Hechos, cuando la iglesia fue y recibió la revelación y se derramó como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Entonces, mi llamado se tornó visible cuando un día yo estaba en un culto de viernes, un culto de semana, no me recuerdo de mi iglesia, mi pastor me había llamado una persona para predicar, era una persona que es utilizada por Dios, yo estaba en el fondo de la iglesia, ¿ves cómo quedamos ahí? Sí. En mi iglesia no había esta estructura, era un proyector de esto de lámina, más humilde. Eso es, o retroproyector se llamaba, ponía la lámina y aquí ya habíamos tenido antiguamente. Yo estaba en el fondo, no tenía nada, la mesa de sonido poníamos en el medio de la iglesia, yo estaba en el fondo, ¿no? Como un soldado, ahí guardando la puerta, y el hombre me dijo, mira, te voy a llevar a tal nación, y quería yo que el día que estuviera ministrando, yo estuviera bajo esta unción que estará sobre ti. Amén. Entonces, a partir de ahí, mi mentalidad fue cambiando, porque ahí ya me creó ganas, y también Dios, cuando tiene un plano en su vida, hay cosas que Él va a desconstruir. Claro. Entonces Él te va a dejar en una posición, mira, ahora tienes que irte, si no aquí no te va a crecer. No te va a rendir nada. Claro. Entonces yo
a partir desse momento que decidi ir, eu me preparei para vir, não? Comprei meu bilhete, fui a viver com meu irmão Fabrício durante 2 anos e meio, não em Portugal. Me casei, porque Deus também me prometeu uma família. Eu tens que buscar ter uma família. E me casei com a pastora Laira e depois venimos à Espanha. Não? Foi a partir de aí, desta derramada do Espírito, que eu me dei conta. Não? A partir de aí Deus me foi falando, foi trabalhando no meu coração para que eu criara o desejo de venir. Claro. Deus não te vai sacar se tu não queres. ¿no? Claro, Dios no te va a traer a España o te va a llevar a las naciones si tú no pides a Dios. El Salmo 2 dice, no, pídeme y yo te daré las naciones por herencia y las tierras por tu posesión. Y Dios me hacía una pregunta, cuando Él te da nación, ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿No? Tú tienes que estar preparado para que tú vayas a las naciones y haga el trabajo difícil, duro, que es labrar la tierra, claro. Preparar la tierra para que haga crecimiento y los árboles con el tiempo del fruto. Entonces, esta cuestión de la preparación, de darme cuenta, no fue de la noche para el día, ¿no? Porque Dios no nos coge y nos echa así, nos prepara. Claro que la preparación es diaria, todos los días nosotros aprendemos a ser mejor que nosotros mismos, no mejor que nadie. Claro. Entonces, esa preparación va llegando con el día a día, pero un día Dios te va a decir, mira, este llamado, tú tienes que tomar posse de él y tienes que irte. Entonces, en mi vida llegó muy temprano. Cuando llegó yo no fui consagrado inmediatamente. Yo no fui consagrado en diaconado inmediatamente, ¿no? Después cuando yo vine, fui consagrado. Pues fui a Brasil na Asamblea General de las Asambleas de Dios. Yo fui consagrado misionero, pastor, para retornar a España con el título, gracias a Dios, ¿no? Reconocido en Madrid también, el hecho cuando mi suegro estaba en la presidencia, en el comando de las Asambleas de Dios en Madrid, en Madureira aquí en España. Pero antes de eso yo había sido ya consagrado ahí, porque yo vine para aquí, después volví a Brasil, estuve un mes ahí para ser consagrado a misionero aquí en España y volví, gracias a Dios. Y hoy soy pastor vuestro, pero eso empezó hace muchos años, no fue ahora. Com 5 anos, não, isso começou a ser 25 años atrás. ¿No? 25 años atrás y aparte en la parte de atrás de una iglesia sin pensar que quizás Dios en ese momento lo iba a hacer. Que muchas veces llegamos a la iglesia, y yo también lo he vivido, nos ponemos en la parte de atrás cuando no queremos llamar mucho la atención y creemos que Dios no nos va a llamar a eso. Eso es. Entonces cuando vine aquí para el País Vasco, cuando estaban en pasajes Doni Bani, un día yo estaba leyendo la palabra y mi suegro de la nada dijo, prepárate porque tendrás que predicar muchas veces. Y se fue. Y yo, pero el mío es la predicación, es la música, ¿no? Entonces, a veces el llamado viene con muchos años y siempre tienes que estar recordando eso, ¿no? Y muchas veces se va, olvidamos, pero cuando Dios tiene un llamado, Él te va a tirar otra vez y decir, mira, recuérdate, yo te prometí, prepárate. Una cosa seguro que yo tengo es que Él no te va a enviar sin estar preparado. Claro. Porque Él no te va a avergonzar y no quiere que su reino también sea dañado. Claro. ¿No? Él es su reino, él está en su soberana voluntad, que es la salvación de la humanidad, la salvación de esta tierra. Entonces, nosotros somos sus manos, somos su boca, somos sus pies y tenemos que hacer eso con excelencia como Él nos ha hecho. Por eso que el llamado empieza muchos años atrás y tú eres responsable de construirlo, ¿no? Para que lo mínimo sea deshecho cuando tú vengas a llegar ahí a ser consagrado a un pastor, un diácono, evangelista, lo que sea, ¿no? Pero es eso, empieza muy temprano. Algo que a mí me impacta es que tú nos has compartido mucho más antes que tú eras una persona tímida. Y de una persona tímida a ser parte de una congregación, al ser pastor, ¿cómo ha sido ese periodo de quitar toda timidez? Porque muchos jóvenes igual tienen un llamado fuerte, pero por causa de la timidez están estancados. Sí, eso también es un reto, ¿no? Un reto que tenemos que estar disponibles a entender, ¿no? A entender. La timidez no es de Dios, la timidez es un arma para que te deje estancado, que te deje paralizado, ¿no? Y la gente muchas veces no se da cuenta. Hoy en día nosotros
vemos, hay muchos psicólogos que tratan eso, pero yo digo que el mayor psicólogo es Jesús, es la Amén. palabra de Él. Aquí están todas las reglas para que nosotros podamos vencer. ¿Y cuál es la regla que nos hace vencer la timidez? Es el fuego, una capacitación sobrenatural que viene sobre nuestra vida para quitar eso, ¿no? Antes yo, cuando era adolescente, yo siempre cuento esa experiencia, yo no podría ir a una panadería a comprar un pan. Claro. Era cuando daba era vergüenza. cuando era niño, sí, no tenía el entendimiento. Pero ahora que el momento que yo tuve na adolescencia, yo era una persona muy tímida, ¿no? Tenía dificultad en expresarme. Para mí era un terror presentar un trabajo en sala, ¿no? Y Dios fue trabajando eso en mi vida a través del fuego del Espíritu, ¿no? Y yo llegué con la gracia de Dios, cuando yo estaba estudiando francés, ahí en la escuela que tú estudias, hasta presentar un trabajo en otra lengua que es totalmente diferente de la nuestra. Para quien habla portugués y empezar a hablar castellano es fácil, no es difícil. Claro que toda lengua tiene su peculiaridad, ¿no? Su complicación, pero para quien habla portugués y pasa un tiempo estudiando el idioma español, castellano, aprende bien. Ahora el caso del francés ya es un poco más difícil, pero cuando el hecho del Espíritu Santo venir sobre su vida como fuego, él rompe cualquier barrera, ¿no? Él te da entendimiento, él te quita la timidez, porque la timidez te bloquea, te impide de pensar. Hay personas que se paralizan, no consiguen porque empezó a hablar, se congela. Sí, el miedo La escénico. adrenalina, el miedo escénico. Yo nunca fui en un curso de teatro que trata eso, el miedo escénico, el miedo de hablar en público. Nunca he hecho no, lo que he hecho yo fue buscar a Dios, buscar el fuego. Y Él me capacitó, ¿no? A hablar en público, en otros idiomas, a cual estamos haciendo ahora aquí en castellano. Mi lengua materna es portugués. Pero mi pensar es automático pensar en castellano y el francés ya empieza a ser de esta manera. Entonces, cuando Dios te da capacidad, cuando Dios nos llama para ir a las naciones, Él nos da capacidad, con el inglés, con el francés, con el español, y Él va a hacer que tú tengas armas, no solo espirituales, pero naturales para que tú puedas moverse en este reino, ¿no? Cuando el hijo pródigo volvió a casa, él recibió el anillo y recibió las sandalias. Entonces, recibió autoridad para moverse en el reino. El calzado te hace caminar. Y el anillo es la autoridad. Yo tengo el anillo de mi Padre. Entonces, en el reino de Dios, cuando nosotros nos disponemos, toda timidez va a ser echada por tierra, ¿no? Porque tú tienes que moverse por el reino, tendrás que hablar en público, tendrás que orar en público, tendrás que predicar, ¿no? Y la timidez es un impedimento muy grande. Y si tú quieres consultar un psicólogo, amén. Pero si tú quieres consultar el sumo psicólogo, el sumo sacerdote Jesús, Él te va a bautizar con el fuego, ¿no? Juan dijo, ¿no? Viene otro tras mí, en pos de mí, Sea con fuego. que te va a bautizar con otro bautismo. Este bautismo es eficaz, ¿no? No es como el mío, con agua, simbólico, ¿no? Pero el bautismo de Jesús, el bautismo con fuego, es que te va a quitar esa timidez. Ele não te vai deixar nenhum resquício de timidez, vai quitar todo medo escênico de estar delante, te vai dar denuedo, não? Essa palavra denuedo é uma palavra tremenda, porque te vai dar soltura, fluidez, para que tu puedas decir sin vergüenza, explanar um assunto. A ver, pessoas já me buscou, pessoal, não quero, porque se eu não puedo entablar contigo meia hora de conversação, que já me falta o tema, me falta... Pero isso que é a timidez, não é que a persona... no tiene potencial, como yo he dicho. A veces la transformación, pero el pastor habla de transformación, ¿será que yo estoy en pecado? No, es la transformación mental. Claro. A potencial hay para hacer mucho, pero tiene que pasar por esa transformación. La transformación es que no conformar con el tiempo que está viviendo con la situación, pero renovar su mentalidad en el espíritu. Es adaptar también una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad, recuperar su identidad de hijo, ¿no? Entonces tener autoridad en el reino, ¿no? Y se mover por ahí. En este tiempo, pastor, y en todos estos años entiendo que Dios hace un llamado en tu vida, pero hay un proceso en el que Dios te está formando hasta llegar hasta donde estás hoy en día. Sí. ¿Qué importancia tiene la fe en todo ese proceso en el que Dios te tiene en ese tiempo? Es fundamental, la fe es fundamental, porque como he dicho, que el llamado empieza a muchos años atrás, no empieza 5 años antes de que tú... A não ser que tu convertiste agora e Deus tem uma obra bastante clara e quer trabalhar em ti bastante rápido, tu dá também espaço. Pero la fé
quando Deus me prometeu allá em minha juventude, e quando eu cheguei em Portugal para trabalhar, não, na construção civil, com todos os imigrantes que chegou, não, de mais idade, submeteu a trabalhar com isso. E um dia, quando eu estava aí com os ladrilhos, me correu a polícia, não, e me levou para a comissaria. E naquele dia, todas minhas ganas, toda a motivação que eu tinha em estar nas nações se foi. Se mermó, claro. Eu queria voltar a meu país. Eu he dicho, pero Deus, se tu me trajiste aqui, me prometiste e permite que isso passe comigo, pero não, isso seja parte da formação. Da formação de quê? De la fé. Porque eu tenho vivido dias a qual Deus tem falado muitíssimo comigo, não? Utilizado muita gente para falar comigo. Pero eu houve dias que eu tive que ser guiado por la fé. Que Deus não falou nenhuma palavra. Como isso com su pueblo, 400 anos sem falar com eles. Deixou eles seguir em seus próprios caminhos. Porque Deus já havia hecho uma promessa no passado. Deus te ha hecho uma promessa no passado. Agora quer que tu empeces a desenvolver este projeto. Imagínate se tu empezaste a andar. E eu, agora, quando o Nico tem 14 anos, e eu estou aí com o Nico. Não, o Nico tem que andar solo. Claro. Tem que ter suas experiências. Tem que valorar. Então, este hecho de que eu fui e já pensei que estava preparado e pá, se caiu a casa. Deus desconstruiu conceitos e eu tive que andar por la fé, mira. Pero a promessa está vigente aún. Aunque Deus não me habla, eu vou avançar. Eu vou seguir com o plano. Fui ao Brasil, volvi, não paguei a multa porque já não estava mais ilegal no país. Assim que cheguei, corri meu permisso de residência, me quedei legal no país e foi melhor do que se eu tivesse quedado. Claro. Talvez minha fé se iba a debilitar neste ponto, não, pero aí vino aquela palavra, eu sou o Deus do estrangeiro. Então, se tu estás aqui, se nós estamos aqui, não nos preocupemos com o que vamos comer ou vestir. Eu sempre digo a gente, pode abrir tu nevera, tem todo. Pode ser que não tenha uma chuleta, uma picanha. No tengan lujos, claro. Pero tem um nuevo, tem água, tem um sumo, tem uma verdura, não? Por abrir tu armário, tem alúbia, tem lenteja, tem garbanzo, tem aceite, tem arroz, tem todo para manter-se. Então, nossa fé é provada a todo momento, não? Porque quando tu chegar, quando Jesus vino anunciando o reino, ele disse, não, já chegou a plenitude, não? O reino vem, arrepienta-se, não? Então, arrepienta-se porque o reino se acerca. Então, quando chegamos a uma plenitude, não quer dizer a plenitude, chegamos a um crescimento e quando miramos hacia atrás, vimos o que passamos. Foi todo para fortalecer nossa fé nesta caminhada. Saber que haverá dias que tu tendrás que seguir sem escutar nada, não? Imagina uma pessoa sorda, uma pessoa cega, tem que caminhar em um caminho onde ele não vê. Isso muitas vezes passa na vida cristiana, mas nada mais é que Deus nos ensinando a caminhar em sua direção firmemente, com aquela promessa que Ele já te deu. Isso vai fortalecendo nuestra fe día tras día. Algo que siendo extranjeros muchas veces pasa por nuestra mente es el hecho de desanimarnos y decir vuelvo a mi país. Eso. No sé si como pastor o aunque no seas pastor pasó por tu mente y cómo tú has tomado pose de decir que Dios tiene aquí un propósito en tu vida. Claro, yo creo que eso no, como yo ya he hecho 21 años aquí en Europa, eso en los primeros 2 años fue más difícil. Yo recuerdo que en la época que tenía los teléfonos en la calle, ¿no? Teléfono público, sí. Aún tenías las cabinas de teléfono, ¿no? Antes no había el teléfono como hoy, podemos llamar y hacer videollamada. No, yo llamaba a mi madre y decía, mira, me voy, no puedo más. ¿No? Y mi madre decía, no, tienes que aguantarte, tienes el billete para pagar aún. Aquí la cosa está difícil, ahí será mucho mejor. Entonces, estos momentos llegan en la vida de cualquier uno que viene para un país extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque aún el llamado estaba distante, estaba en el silencio de Dios aún, ¿no? Pero que Dios quiere, ¿por qué está en el silencio de Dios? Porque Dios quiere ver que tú avance. Mira, nesse puedo apostar, porque Ele não vai desistir. Ele passou esta prova, ganas de volver, pero permaneceu, ele está aqui e eu le vou utilizar.
E isso vai passar com qualquer um que chega à Europa, porque a gente pensa, ah, a Europa é fácil. Não é fácil, querido. Temos que trabalhar muito, temos que nos guardar muito, porque todo é fácil, todo é mais palpável que em nossos países, não? O dinheiro nos dá a possibilidade de ter as coisas. Então, as ganas de volver, no princípio, serão fundamentais vencerlas, para que tu puedas chegar nesta plenitude e ser parte do reino, e sendo parte do reino. ¿Cómo afrontaste tú, pastor, en esos momentos en los que, como tú dices, uno está en un desierto y uno no ve más, uno no escucha, uno no sabe realmente qué es lo que Dios quiere, pero sabe que tiene la promesa de Dios? ¿Cómo permaneciste tú o qué herramientas tuviste? ¿Cuáles fueron los consejos que te dieron o que tú puedes dar hoy en día para permanecer independientemente de que no veas o no escuches a Dios? Isso sempre, não, meus pastores me ensinaram, trazer à memória aquilo que te dá esperança, como diz a palavra. Então, o que me hacía resistir, o que me hacía apostar em avançar, em seguir adelante, era trazer à memória essas promessas, não? Os dias que Deus, nestas vigílias, nestes montes que íbamos, nessas reuniões de jovens que hacíamos, que eram sobrenaturais, Deus me hacía trazer isso à memória. O dia que eu fui bautizado com o Espírito Santo, então Deus me hacía trazer isso à memória, não? Eu orava a Deus à madrugada e ele dizia: mira, Padre, pero tu me prometiste, tu me has dicho isso. Quando estávamos aí, não, às vezes no monte, com meus amigos que hoje são pastores, são missioneiros, e Deus traía a gente de outras igrejas que estavam orando e nos encontrava e dizia: Deus me deu uma visão sobre vosotros, que aqui há missioneiros, pastores, gente que Deus vai levar às nações. Hoje tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos em México e na Europa que fizeram parte desta promessa qual eu recebi também nesses dias. Então, o tempo que me hizo prevalecer, me hizo marchar sem escuchar, sem ver, foi esta experiência que eu tive no passado, não? Desta búsqueda, deste avivamento ao qual nós outros hemos passado. Eu contava a história, Leite, vocês conhecem a pastora Carla, que é minha cunhada, quando ela foi bautizada com o Espírito Santo, ela jamais imaginou que um dia ia vir a predicar aqui em Espanha. Ela foi bautizada falando em espanhol, isso há 30 anos atrás. Então, quando Deus quer preparar-te, Deus te vai dando sinais para que quando tu marches solo, tu mira, esse foi um chamado, eu vivi isso, eu vi ela falando em castelhano, eu escutei, não foi que nadie me contou, eu com meus próprios olhos, minha cunhada, pessoa que eu tinha cerca, jamais me havia dito uma palavra, não sabemos nem que era buenos dias, o que seja, em castelhano, em espanhol. E neste dia que estávamos numa vigília, não, em uma finca aí, ela foi bautizada e nesta variedade de línguas aí começou a falar em espanhol. Então, estas coisas que eu passei, además, isso será um tema para posteriores livros, não? Que ele nos chamou para ser testigos, não? Eu digo sempre, não sou teólogo e tampouco filósofo, pero eu sou um testigo de que Deus cura, de que Deus sana, de que Deus bautiza de verdade com o Espírito Santo. Amém. Por isso eu sou tão insistente na questão do bautismo, porque eu vivenciei, eu provei, eu escutei e eu vi as pessoas cercanas a mim sendo alcançadas por esse bautismo. Esta promessa para nossos dias, não é? para nossa vida, para nossa juventude. Porque este avivamento, este chamado vai vir só com este fogo, não? Porque tem que haver um cambio, tem que haver uma transformação em nós outros para levar este evangelho. Ah, pastor, pero essa transformação não me vai impedir de pecar? Claro que não, querido. Te vai a dar entendimento de los caminhos que tu tens que seguir. Tu puedes seguir pecando e seguir vindo à igreja, mas vai ser difícil. E o pecado te atrairá, um abismo llama a outro, não? Diz a palavra em Salmos. Então, é por aí. La pregunta que yo tengo ahora es una pregunta que yo creo que es cada pastor o cada persona, es algo que igual siempre se ha preguntado como miembro. Y mi pregunta es, ¿qué te conmueve como pastor cuando ves en tu iglesia, cuando ves en tu miembro? ¿Qué es lo que Dios te hace ver y te hace sentir que por eso has sido llamado? Isso também é interessante, não? Nós outros, como pastores, quando te hace pastor de uma igreja que vai passando os anos, tu vê as pessoas chegando. Em tu caso, te vi chegar aqui, não também tu eras tímido, não falava, vi tu madre chegar,
eras tímido, não falava. Vi Kaique, vi muitos jovens, vi Lohana, vi Lara, não? Crescer em los caminhos do Senhor e transformar suas vidas, não? Isso para mim é me paga, não? Quando eu vejo os talentos que Deus tem derramado, os dones que Deus tem derramado, os chamados que Deus está impartindo, não? Esses dias vi uma foto de Daniela, querida, chegou aqui assim, não? Vai casar, você vai casar contigo, tem um chamado de Deus. Então, isso é nossa alegria, não? Quando nosso ministério, nosso serviço, ele produz frutos, não é nossa prédica. A prédica é normal, mas o fruto de nosso trabalho, dedicar tempo, não tentar preparar um ambiente para que os outros possam crescer. Não, esse é o nosso chamado do pastor. Às vezes a gente, pastor, por que como fui em Hope Mission, o presbítero Kennedy me perguntou, me abordou e me disse, pastor, he visto que isso é uma obra de muito tempo, é uma preparação de muitos anos. Falei, sim, são muitos anos. Quando começamos, não tínhamos nada, começamos aqui e hoje Deus nos trajo, quer dizer, quando eu digo, ele está chegando na plenitude, não? Bateristas, guitarristas, vocalistas, não? Pianistas, não? Deus está fazendo que a obra de verdade, que o reino se expanda, se multiplique. Então, essa é a alegria de nosso coração, porque imagínate a alegria de Juan el Bautista, não? Quando ele começou a predicar solo no deserto, arrependidos, porque o reino de Deus se está acercando. Aí começou a vir a gente a ser bautizada, começou os discípulos a ser bautizados, e um dia apareceu Jesus, e ele disse, aí está o Cordeiro de Deus. Aí está aquele que eu vinha aplanando o caminho para que ele viniera. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias que está em seus pés. Aí disseram a Jesus, mira, disseram a Juan, mira, Jesus tem mais discípulos, ou vice-versa. E Juan dijo, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o êxito do pastorado é quando tu chega a esta plenitude e diz, importa que eu diminua para que eles venham a crescer. Amém. Isso é o reto do pastoral, não? O pastor, ele tem um chamado, sim, porque a hierarquia é a sanidade do reino. Não? Deus construiu pastores, líderes, profetas, maestros. E esta hierarquia é fundamental que haja respeito, como tu és diácono, o outro é presbítero, outro evangelista, outro pastor. E isso vai trazer sanidade para o reino. Mas nosso fruto maior como pastores e líderes é ver como Juan Bautista aplanado este caminho. E predicar no deserto também é um hecho de fé, não? De estar sem escutar, sem ver. Mas depois Deus te vai mostrar a vinha como está, frutífera. Amém. Então, esse é o reto mais prazeroso de um pastor. ¿No? Vale más que qualquer paga, qualquer sueldo. ¿Cómo de importantes los miembros, las ovejas en todo este proceso, pastor? Porque hemos visto que obviamente el pastor no puede abordar todo. No. ¿Cómo de importante es que el pueblo también ayude y se involucre en el servicio de la iglesia? Claro, eso fue un tema fundamental en la vida de Jesús, ¿no? En el ministerio de Jesús. Y la expansión del reino es fundamental, porque nosotros fomos llamados como un cuerpo, como relata Pablo, ¿no? Yo soy la mano, tú eres el dedo, tú eres el pie. Y el reino depende de este involucrar de las ovejas para que este reino esté bien preparado, ¿no? Jesús llegó a Pedro y le dijo, ¿tú me amas? ¿No? Pedro, sí, tú me amas 3 veces, Pedro, sí. Entonces el hecho que tú me amas, tienes que apacentar mis ovejas. Claro. Pero ya habían otros 11 discípulos, que también en suma eran pastores en potencial, ¿no? No vemos los relatos de algunos de ellos, no hay muy claro en la palabra, pero vemos que todos fueron llamados a ir, a avanzar en el reino. Entonces, como oveja, yo ya fui oveja y hoy soy pastor. Yo aprendí a ser fiel a mi pastor, a creer en todo aquel que él depositaba en mí, y su palabra y su visión para su rebaño, ¿no? Porque yo no puedo opinar en el rebaño de la pastora Cristina en Miranda de Ebro, o en el rebaño del pastor Aaron y la pastora Keila en Lodosa. Cada sitio, congregación de esta, Dios está trabajando de una manera.
Claro. Que é aquela necessidade. E é importante que aquelas ovelhas que estão aí compreendam, entendam, tenham entendimento de qual é a visão que Deus passou a seu pastor. Nossa visão aqui em Iru, nós sabemos a dificuldade que enfrentamos. Então, as ovelhas, elas têm que involucrar-se, não? Pero essa é uma questão também que envolve a cultura. Claro. Se tu não se deixa trabalhar, como Vladimir trajo o último domingo, se tu não és uma pessoa ensinável, se torna um pouco complicado tu entender a visão de seu pastor. Por isso que muitas ovelhas no pasto de verdade, não, se caem, se rompem a perna porque não escutou o chamado de seu pastor. A la tarde o pastor chama para que entre ao corral. Claro. E aí se resolveu a estar por aí, Quedarse. llenando su Então aí quedou, se caiu, rompeu a perna. Aí o pastor tem que ir, recorrê-la, traê-la nos braços, porque imagina o peso de uma ovelha. As outras não vão ajudar, porque senão se vão a poner fácil para o lobo. Então o pastor tem que vir, cuidá-la, tratá-la e dizer a ela, mira, por que tu não viniste com as outras? Então isso acontece, é um hecho que se passa de ano tras ano no reino de Deus. Mientras não chega o conhecimento, o entendimento do reino em sua vida, vai ser como esta ovelha, vai cair, vai se danhar, e o pastor tem que ir. Então, ele involucrar facilita o trabalho do pastor. Amém. E como Pedro, tomamos posse cada do pastorado general. Bueno, este es nuestro primer podcast y nuestro primer episodio con nuestro invitado especial, que es Pastor Leo. Te invito a que tú nos puedas estar siguiendo en nuestras redes sociales, que vamos a estar trayendo a muchos más invitados especiales, y que tú puedas aprender, igual que nosotros, algo de la parte de Dios. Amén. Somos gratos porque nos hayáis escuchado o visto. Estamos seguros que Dios va a seguir obrando grandemente en nuestras vidas y en vuestras vidas. Si te ha gustado, compártelo, dáselo a las personas que necesiten escuchar esta palabra. Vamos a seguir trayendo invitados y no queríamos irnos antes, Pastor, sin preguntarte y sin que nos hablaras un poquito más de ese proyecto que tienes como libro. Vamos a saber que sacas un libro en breve, El Reino de Dios. Antes de que nos vayamos, podríamos hablarnos un poquito también para que la gente sepa que puede disponer de él en breve. Eso es. El tema del Reino de Dios, ¿no? Con toda tuvo envuelta esta conversa que hemos tenido aquí. Es vigente en mi vida desde a partir del momento que yo acepté a Jesús y llegué a un entendimiento que yo hago parte de este reino, ¿no? Que yo estoy inserido en este ejército. Entonces, estos temas a cuales yo trato en el libro, cuestión de armas espirituales, ayuno, el reino de Dios en primer lugar, el ánimo doblegado, son cosas que afectan negativamente y algunas positivamente en nuestra vida. Tenemos que conocer cómo nos mover en el reino, lo que es el reino de Dios, cómo se mover, cómo hacer expandirle, ¿no? Cómo nosotros hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es posible vivir este reino, es posible nos mover por esta palabra de Dios, por las armas espirituales, a cual nos dice que nuestras armas no son carnales, pero poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se levanta, no contra nuestra carne, pero contra el conocimiento de Dios. Satanás actúa en la mentalidad del creyente, en la mentalidad de las personas, opacando, ¿no? Quitando la visión, quitando el entendimiento, pero como se trata en este libro, el reino de Dios, ¿no? Nosotros tenemos armas poderosas en Dios para romper todo eso en la vida de las personas, no solo en la iglesia, en nuestro trabajo, por la calle. Entonces Dios me dio la gracia, ¿no? Y cuando yo estaba escribiendo este libro, yo pedí a Dios que no sea un libro teológico y ni filosófico, que sea una vivencia, que las personas puedan leer y sentirse fortificadas, animadas a avanzar con este reino. Amén. Como digo aquí, este reino no es pasivo, ¿no? Este reino no está estancado, este reino está en constante movimiento y nosotros para estarmos en este reino tenemos que entender cuáles las armas lutar, lo que tenemos que tomar posse y lo que de verdad Jesús nos llamó para hacer. Entonces el reino de Dios tuvo la gracia de recibir una invitación por la Academia CPLN, que es una editora, y que esta semana ya recibieron mi libro ahí, están trabajando en este proyecto y futuramente estarán disponibles no solo físicamente, pero también en plataformas digitales. Y yo creo que eso va a influenciar y ayudar a mucha gente a de verdad avanzar en el reino de Dios. Eso se resume, ¿no? El libro, que la obra que Él empezó en nuestra vida y Él va a continuar. Basta que tú y yo estemos dispuestos. Eso es el reino de Dios.
Amén. Amén. Pues queridos y queridas, como ya habéis visto, el pastor tendrá en breve a disposición su libro, tanto en plataformas digitales como en físico. Y hasta el día de hoy ha llegado aquí el primer capítulo de Café con Dios. Deseamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo café. Hasta la próxima.